Arranquemos con el tema de hoy, que es central, digamos, en el ámbito internacional. Si uno piensa en el tema central de la agenda, estamos hablando de la invasión de Israel sobre Palestina, que es algo que viene sucediendo hace mucho tiempo. Se profundiza a partir de hace unos pocos años, a partir del 2022. Bueno, ahora, con todo el revuelo que generó en la agenda internacional el tema de la flotilla, 50 barcos, casi 47. Sí. Casi 50 barcos, casi 500 personas de todo el mundo decidieron lanzarse a las aguas que dan a Gaza, atravesaron el mar, que no me acuerdo el nombre, seguramente la... Mediterráneo. ¿El mar Mediterráneo? Ah, pensé que era otro mar. Atravesaron el mar Mediterráneo para armar una suerte de corredor humanitario para llevar asistencia humanitaria a la población que está resistiendo el avance de las fuerzas de invasión de Israel. Bueno, nada, cosas básicas, elementos necesarios para cubrir los mínimos derechos humanos. Estamos hablando de alimento en general, ¿no? Alimento para bebés, para personas adultas, para personas mayores, para niños, indumentaria, elementos medicinales. Nada, lo básico, que es lo que está haciendo. Israel está privando a los habitantes que resisten en Gaza de acceder a esos mínimos derechos humanos, y además están pasando por todas las otras situaciones que vamos a estar desarrollando a lo largo de este programa, que se lo vamos a dedicar netamente a la resistencia del pueblo palestino en Gaza y la invasión, obviamente, de Israel bajo el gobierno sionista de Benjamín Netanyahu. Así que, bueno, nada, les dejo que hagan... Bueno, abro la cancha un poco, charlemos, ¿no? Pero es cierto lo que decías recién, como si fuera poco, ¿no? A este genocidio que viene llevando adelante Benjamín Netanyahu desde el 2023, vamos a situar esa fecha. Ahora podemos retroceder un poco para darnos cuenta que esto no sucede solamente hace 2 años, pero como si fuera poco, a esos 66.000 asesinados por este genocidio, que 66.000 son ya llegaron, sí, pasaron los 66.000, en su mayoría mujeres, niñas, niños, que son, bueno, producto de los bombardeos, pero también ya a esta altura por inanición, ¿no? Hambre, no tienen comida, no tienen agua. Bueno, a esta situación que ya es gravísima, ahora Israel viene a sumar este crimen, este nuevo crimen a su prontuario. Vos decías recién, por suerte, el mundo se hizo eco de lo que está pasando con la flotilla Global Sumud. 457 personas eran las que iban a bordo de estos barcos, fueron secuestradas por las fuerzas israelíes, por el gobierno de Israel, el 1 de octubre, hace 2 días. Estaban llegando a Gaza. Sí, de hecho la última fue hoy a la mañana, sí. Una que se quedó muy atrás, bueno, la secuestraron en las últimas horas de hoy a la mañana. Como decías, iban llevando alimentos, medicamentos, agua. Podríamos pensar que eso no tiene poco que ver con el terrorismo, ¿no? Sí. Y bueno, ¿quiénes iban a bordo? Activistas en general, militantes, periodistas, referentes políticos de movimientos sociales, bueno, una gran gama de personas que creen que ahí hay una causa de la humanidad, ¿no? En Palestina, ni más ni menos que eso. Que da para ir a poner el pecho, básicamente. Exactamente. Iban a eso, iban a poner el pecho sabiendo que llevas todas las de perder. Se sabía, se suponía, digamos, ¿no?, que podían llegar a ser interceptados por... Ya había pasado, buques. de hecho. Ya había pasado antes. Sí. Greta Thunberg, que es uno de los grandes nombres, ¿no?, de los más reconocidos que estaban formando parte de la flotilla, ya había sido interceptada previamente, ¿no? Había pasado este año, si no me equivoco. ¿Te acordás? Pero pasó hace poco. Creo que fue, sí, en verano de este año, por ahí, por esos meses. También había salido la noticia de que la habían secuestrado, etcétera. Secuestrado porque básicamente es una fuerza armada, en este caso la armada israelí, que intercepta en el medio del mar. En aguas internacionales. En aguas internacionales, ese es el dato, ¿no? Por eso es un crimen también, ¿no? Totalmente, y de manera unilateral, sin ningún tipo de legalidad. Hay un comentario... es completamente ilegal. Sí, totalmente. Un comentario que quería hacer, estuve viendo en Twitter España, Sí. la derecha la chicanea históricamente a Greta Thunberg, y ahora la gente más de izquierda traía tweets viejos en donde le decían a Greta, tanto te gusta Palestina, andá vos a defenderla. Mirá, se ve que no les viene bien nada, ¿no? Bueno, sí, Twitter de hoy es una cloaca también, ¿no? O sea, ¿Cuándo no? Bueno, volviendo un poco a la situación de la flotilla en particular, quiero destacar que en esa flotilla viajaban y hoy están secuestrados 4 argentinos. Ahora vamos a contar un poquito eso, pero un paso anterior.
decíamos, llevaban alimentos, llevan agua, llevan medicamentos. No solo buscan esto, abrir ese corredor humanitario para entregar esa ayuda tan necesaria, sino también salir a denunciar el silencio internacional, ¿no? La complicidad de todas las potencias mundiales que se callan ante un genocidio a cielo abierto, como vienen diciendo hace muchos años, de lo que sucede en Gaza, ¿no? Bueno, esta flotilla fue interceptada, todos los barcos interceptados entre el 1 de octubre y ayer, 2 de octubre, en aguas internacionales. Quiero destacar que el nombre Sumud lo eligieron porque es una palabra palestina que tiene que ver con la perseverancia del pueblo palestino. Me parece interesante también pensar, ¿no?, en esa simbología que hay detrás de la flotilla. Más de 40 nacionalidades que se pusieron a disposición de llevar esta ayuda humanitaria, que atravesaron todo el mar Caribe, iba a decir, el mar Mediterráneo, buscando justamente romper, ¿no?, con este bloqueo genocida. Es la mayor misión marítima que se hizo hasta el momento. Recién comentábamos, hubo anteriores, esta es la mayor. Y bueno, más de 400 activistas, 457 activistas, en un contexto donde el 90% de los gazatíes se está cagando de hambre, ¿no? Eso es clarísimo y hay una necesidad imperiosa de todo el concierto internacional de poner los ojos ahí y denunciar por lo menos que esto es un crimen, es un genocidio, ¿no? Totalmente, y además como parte del genocidio, lo dijeron los dos, pero quiero como enfatizarlo, parte del genocidio no es solo los bombardeos, que ya son graves, no es solo los bombardeos, inclusive en hospitales, que ya son graves, sino que inclusive tiene que ver con el bloqueo de envío de ayuda humanitaria. Sí. No solo de militantes que van en una flotilla, sino también de organismos internacionales que uno no podría sospechar que son pro-palestinos. Hay imágenes, ¿no?, de la comida pudriéndose en los puertos, ¿no? También, mientras los gazatíes se están muriendo de hambre o persiguen tanques de agua que no tienen nada dentro, ¿no? Totalmente. Perdón, antes que sigamos, porque ahí, cuando vos mencionabas lo del genocidio y demás, me puse a pensar en algo que se dice un montón, que es, esto no es una guerra. ¿Y por qué no es una guerra? Porque también es como, bueno, vamos a repasar los puntos básicos del conflicto en Gaza e Israel, ¿no? Palestina e Israel. ¿Por qué no es una guerra? Bueno, primero porque si fuera una guerra estarían atacando a las organizaciones de la resistencia, que hay que decir también fueron votadas por su pueblo. Hamas no es una organización terrorista, es una organización que votó su pueblo para estar administrando Gaza, ¿no? Eso como primer punto. Y después Israel ataca a la población en general. Hemos visto desde el 2023 a esta parte mucho más, porque lo vemos por absolutamente todas las redes sociales, los bombardeos que van a cualquier edificio, que van incluso, vos decías recién, sobre hospitales, ¿no? Por eso hablamos de genocidio. O sea, es muy claro, me parece, ¿no? Además, para mí lo loco es que no es que es una teoría conspirativa o que es algo que está en debate. Israel dice, bombardeamos tal hospital, sí. Lo dicen abiertamente, no hay que investigar mucho. A mí me viene apareciendo mucho contenido al respecto en las redes y lo que veo como todos están de acuerdo en que hay que erradicar al pueblo palestino. O sea, los tipos defienden a capa y espada la idea de que para que haya paz, primero tienen que matar a todos los palestinos y terminar de invadir Gaza. Es como que ya lo tienen súper internalizado. Entonces, vos decís, sí, los chabones dicen que bombardearon hospitales. Claro, para ellos, o sea, están orgullosos de decir, reventamos tal hospital y murieron tantos niños, bebés y mujeres. Che, ahí, perdón, una cosita que estaba pensando también. No es igual la situación de los dos. Digo, eso es fundamental también decirlo. Si estás en un hospital en Israel, no tenés miedo de que te caiga una bomba encima. No están viviendo sus ciudades bajo un asedio como sí están viviendo los gazatíes. Sí, una cosa que pensaba respecto a lo que vos decías, yo pondría reservas sobre que todo el mundo está de acuerdo con que los palestinos son terroristas. Sobre todo durante el último tiempo hemos visto marchas multitudinarias en todos los puntos del mundo. Después vamos a hablar también de esto en particular. Saliendo a denunciar el genocidio a pesar del lobby sionista en todos los lugares del mundo, ¿no? En nuestro país es muy fuerte, digamos, sí, pero en todos los lugares del mundo. Y creo que la caja de resonancia que tienen las potencias, obviamente que es distinta a la que tienen los pueblos, pero eso no quiere decir que todo el mundo esté a favor de que haya un genocidio en Gaza, ¿no? Sí. Eso me parece interesante. ¿Vuelvo? Sí. Vuelvo. Decíamos 4 argentinos
Está Celeste Fierro, está Cascote Bertola, a quien queremos mucho, es un compañero que además está con nosotros en la articulación de ALBA Movimientos, que compartimos muchos espacios internacionalistas. Bueno, como buen internacionalista está luchando por la causa del pueblo palestino. Está Ezequiel Peresini y Nicolás Calabrese, estos 4 argentinos participando de la flotilla Global Sumud. Hoy están en Israel detenidos en una cárcel de máxima seguridad con los últimos trascendidos es que ya tienen representación legal de un centro jurídico que actúa en Israel, que protege los derechos de los palestinos en Israel y en toda la Palestina ocupada. Vamos a ver qué puede hacer también, ¿no? Legal, ¿o no? Laburar. Sí. Ahí. Totalmente. Yo creo que todos los países ya tendrían que tener su consulado gritando devuélvannos a nuestros ciudadanos, ¿no? ¿Se sabe si los sometieron a algún tipo de interrogatorio? ¿Los metieron en cana y nada más? Ahora vamos a ver algo de eso. Bien. Ahora vamos a ver algo de eso. Lo poco que trascendió, porque imagínense una cárcel de máxima seguridad en Israel es muy poco amable. Se sabe que en las primeras horas no les dieron comida, no les dieron agua. Y le voy a pedir a Nacho, que es nuestro director hoy, para ver el primer video, que es sobre el ministro de Seguridad, que los fue a visitar. אלה הטרוריסטים של המסד, אלה הטרוריסטים, זה טרוריסט. תומכי רוצחים, אגב, האוניות שלהם נמצאו קרחנה סגמה. הם לא באו באמת, לא למוחת, לא לעזור, אלא הם באו בעד עזה, בעד הטרוריסטים. אלה טרוריסטים. הם תומכי טרור. השר, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בכלא קציעות, וכמו שהבטחתי, אותם אנשי משט תומכי טרור נמצאים כאן בכלא ביטחוני. תראו המשחקים, הם מקבלים כאן תנאים של מחבלים לכל דבר, טלגים של מחבלים, תנאים של מחבלים, זאת אומרת, יש מינימום של המינימום, ככה הבטחתי וככה אנחנו מקיימים. Me dan un asco terrible, sinceramente. Sí, bueno, las imágenes son muy fuertes, ¿no? Están como en un campo de concentración, tirados en el piso, con esta información de que no tuvieron agua, que no tuvieron comida, todavía peor aún. Después, horas después, el mismo ministro de Seguridad que los muestra, que los va a visitar muy amablemente en esta prisión, dice que Benjamín Netanyahu comete un error al deportarlos y que los debería dejar en prisión durante varios meses para que aprendan, básicamente, ¿no? Para que vean el resto de los pueblos del mundo que no hay que ser solidarios con Palestina. Las últimas horas lo que se actualizó es que muchos de los compañeros que están en la flotilla y que ahora están detenidos entraron en huelga de hambre. Salió un comunicado de la flotilla oficial diciendo que, bueno, que ellos son muy conscientes de sus actos, que el objetivo que tenían lo intentaron lograr a conciencia, digamos. Y el gobierno de Israel anunció ya que 4 ciudadanos italianos ya fueron deportados. Esa es la situación actual. Lo último que les puedo contar de la flotilla, por lo menos lo que fuimos viendo en las últimas horas, que se suman 10 barcos más en las últimas horas desde Italia, vuelven a retomar ese camino. Bueno. O sea, salen de nuevo 10 barcos desde Italia con las mismas intenciones la flotilla Sumud. Nada, me llamó mucho, me llama la atención entre comillas, ¿no? Pero ver al chabón acusándolos de terroristas, vos sabés que los tipos, nada, están llevando lo que ya comentábamos, ¿no? O sea, ayuda humanitaria, pañales, alimentos, medicamentos, cuestiones básicas para tener una existencia digna, y los chabones los acusan de terroristas. Pero ya pasó esto también, ¿no? O sea, se puede oponer además, ¿no? A esto, es tremendo. Sí. Y no es la primera vez que es como, bueno, cuando un pueblo se quiere medio parar de manos contra un opresor, son terroristas. Y si no, o sea, no son revolucionarios, son terroristas. Como que siempre son los mismos, además, no es lo que acusan de terrorismo al resto. Claro, casualmente siempre está Estados Unidos detrás. Es como la misma receta, ¿no? Y yo desde que soy chico veo que al mismo, digamos, skin de persona lo tratan de terrorista. ¿Se entiende? Yo como pensando para atrás, ¿no? Porque ahora en un rato vamos a hablar un poco de dónde viene todo esto. Pero digo, esto yo ya lo escuché. Sí. ¿Viste? Nada de eso. Sí, bueno, ahí justo mencionabas como estos actores, ¿no? Que están siempre detrás de todos estos planes. Otra de las noticias de esta semana, en las últimas horas, fue justamente el plan de Trump
para la paz de Gaza, ¿no? Vamos a ponerlo entre comillas y ahora vamos a ver por qué está entre comillas. Ahí Trump lo que plantea son 20 puntos para esa paz en Gaza. Voy a traer algunos ejes particulares porque es muy largo el documento, pero particularmente lo que propone es un gobierno transitorio temporal, con estas palabras lo plantea, gobernado por un comité palestino tecnocrático y apolítico que estará bajo la supervisión de Trump y de Tony Blair, ex ministro del Reino Unido, ¿no? Entre algunos puntos habla de que Gaza sería una zona libre de terrorismo, habla de que Israel igual va a mantener un perímetro militar hasta que crean ellos que Gaza es un lugar seguro, ¿no? ¿Cuáles serán los criterios, no? Para decir sí. que Gaza es un lugar seguro. Digo, ¿en qué te basás para decir eso? Totalmente. Hablan, bueno, los primeros que hacen el lugar inseguro son ellos, además, ¿no? Es eso. Hablan de la reconstrucción de la zona con inversores, que ahora les quiero mostrar un material al respecto. Bueno, de la devolución de los rehenes, vivos o muertos de ambas partes, y el desarme total de la resistencia de Hamas, ¿no? Le vamos a pedir a Nacho el video 2 de la conferencia de prensa de Netanyahu con Trump. President Trump just said it. It's also in the Bible. It says, those who will bless you will be blessed, and those who will curse you will be cursed. And that's actually what is happening. We want the blessings. I think we've done a lot in the past 2 years to end the curse. We're not finished, but we've done a lot. And we've done a lot together to end the curse. ¿Cómo la ven? A mí me sale hacer una pregunta como básica, ¿no? ¿Por qué tanto interés de Estados Unidos en tener una relación tan estrecha con Israel? Bueno, ahí hay muchos negociados. Primero el armamentístico, ¿no? O sea, la industria de la guerra mueve muchísima guita. Estados Unidos es uno de los principales fabricantes. Es el principal proveedor. principal. Sí. Absolutamente. Mueve muchísima guita. Obviamente que la cuestión armamentística mueve millones y millones. No sé si es la industria que más guita mueve en el mundo, pero debe pegar en el palo. Pero algo más tiene que haber. Bueno, recursos naturales, el agua de la zona, el lugar estratégico que tiene todo ese territorio, ¿no? De Medio Oriente. Eso aparte, ¿no? Uno tiene la idea esa de que Medio Oriente siempre fue como el escenario de un conflicto. Sí. Desde hace muchísimos años. Sí, inclusive Israel existe hace muchos años, hace creo que 8 décadas, si no me salen mal las cuentas ahora rápido. Siempre estuvo alineado con Estados Unidos, entonces no hay que pensarlo como un aliado, sino que es el enclave. Es lo mismo que Estados Unidos, funcionan como un tándem. Imagínate que en 8 décadas Israel tuvo gobiernos más progresistas, más conservadores, más fanáticos religiosos, un poco más cercanos, si querés, a lo laico. Siempre estuvo alineado. Entonces, no hay que pensarlo como un aliado, como puede ser Argentina hoy, lamentablemente, con Milei a la cabeza. Entiendo. Sino que la Es un fundación, apéndice, sí, es una extensión. se explica, la fundación del Estado de Israel se explica por las potencias occidentales. Primero los británicos, el Imperio Británico, y ahora Estados Unidos como potencia. Eso, Sí, retomemos y esto de Trump y después vayamos Dale. a de dónde viene. Ahí vieron que en esta declaración dice, bueno, hemos hecho mucho para terminar con la maldición, un poco asumiendo ese papel Tremendo. del pueblo elegido, ¿no? Que con eso, bueno, justifican el genocidio y las Tenemos- masacres. tenemos el aval divino, el aval de Exactamente. Dios, que contra eso no hay con qué darle, ¿no? Es como, ellos se plantan en esa, es una cuestión Ellos se plantan ahí, mesiánica. exactamente. Bueno, decíamos, un poco polémico este plan de Trump y de las potencias, porque, bueno, uno de los puntos decíamos, la creación de este comité, pero que va a estar bajo las órdenes y la supervisión de Trump y de Tony Blair. Bueno, es un protectorado, eso tiene un poco de autodeterminación del pueblo palestino. olvidate. ¿Dónde aparece el pueblo palestino en ese lugar? ¿Dónde quedan los derechos del pueblo palestino? Eso tampoco está aclarado en ninguno de los puntos, ni un reconocimiento a la causa histórica que tiene ese pueblo. Bueno, entonces ahí hay poco de paz, ¿no? O sea, hay una rendición de algunos de los derechos de ese pueblo y particularmente la búsqueda de eso, de liquidar la resistencia del pueblo palestino y perpetuar esta colonización que viene llevando adelante en ese territorio. Otro de los puntos que vienen denunciando también es que los palestinos no fueron consultados en este plan que se da por arriba. O sea, bueno, Trump decide lo que pasa en la franja de Gaza a no sé cuántos kilómetros, digamos, ¿no?
Y bueno, un punto interesante que les quiero mostrar también un material al respecto es esto de la reconstrucción del lugar con inversores, ¿no? ¿Qué implica eso? ¿Qué hay detrás de eso? Muy capitalista todo. Nacho, ¿te puedo pedir el video 3? עכשיו, כל העולם, גם העולם הערבי והמוסלמי, לוחץ על החמאס לקבל את התנאים שהצבנו יחד עם הנשיא טראמפ, לשרת כל חטופינו, החיים והחללים כאחד, כשצה"ל נשאר ברוב הרצועה. מי היה מאמין לזה? הרי כל הזמן אומרים, אתה חייב לקבל את התנאים של החמאס, להוציא את כולם, צה"ל צריך לצאת החוצה, והחמאס יכול להשתקם, הוא יכול גם לשקם את הרצועה. לא ולא, זה לא קורה. ההפך, והנשיא טראמפ הוסיף שאם החמאס יסרב, הוא ייתן כל הגיבוי לישראל להשלים את הפעולה הצבאית. Bueno, perdón, me equivoqué el video. Este es cuando salió Netanyahu de este encuentro con la conferencia de prensa con Trump. Bueno, y me llamaba la atención algo que particularmente planteaba, que es, si jamás no acepta, Trump dijo que nos dará los poderes totales para terminar con la misión y eliminarlos, ¿no? Bueno, creo que Netanyahu está buscando eso, un aval internacional para completar su limpieza étnica, que ya lleva buena parte completa ya, ¿no? O sea, es tremendo. Y esto del plan de paz, bueno, presentado para que suene bien ante la comunidad internacional, pero que no deja de ser una limpieza étnica. Totalmente. Literalmente la paz de los cementerios. La paz de los cementerios, exactamente. Una cuestión que me parecía interesante, la última vez que los líderes de Hamas evaluaron una propuesta de Trump, tuvieron un bombardeo en la sede de Qatar, que era donde estaban haciendo las negociaciones. Tal cual. Así cumple sus acuerdos Benjamín Netanyahu, ¿no? Y ahora sí le voy a pedir a Nacho el video que queríamos ver antes. Esto de el negocio inmobiliario y la propuesta, bueno, ¿qué hay detrás de esta reconstrucción del lugar, no? Donald's coming to set you free, bringing the light for all to see. No more tunnels, no more fear. Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza, number one. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza, number one. Bueno, Trump Gaza. No, posta no, obviamente es una inteligencia artificial. No, claro, pero... Publicado por Trump. O sea, lo compartió Trump él en su red social. Tiene a su ex amigo Elon Musk ahí también, comiendo en la playa, en un resort, ¿no? Al final aparece con Netanyahu ahí, tirados en una reposera. Bueno, eso comparte Trump, que obviamente es aliado para este genocidio, ¿no? Claro, parte indispensable de este genocidio. Entonces, bueno... Claro, él dice como que se va a convertir, lo decía en ese momento, que fue hace unos meses, ¿no? Este video, sí. Que iba a convertir Gaza en un paraíso hotelero, que la gente iba a ir a vacacionar. Y si no me equivoco, no me acuerdo si fue exactamente cuando publica este video, pero me estoy acordando que en una conferencia de prensa le preguntan por la población de Gaza, obviamente, y él dice, los vamos a llevar a un lugar mucho mejor, van a estar más cómodos, sin dar... Como si eligieran vivir de esa manera, ¿no? Claro, También. Totalmente. Impresionante. Y podés, o sea, eso lo puede hacer cualquiera persona que nos están mirando, pueden buscar las imágenes del antes y después. Sí. La gente que vive en Gaza no elige estar en el medio de una invasión. Es literalmente un estado genocida que avanza sobre el territorio que ellos consideran propio, pero vos ves las imágenes previas de Gaza y nada que ver, era un lugar como cualquier otro, digamos, no hace falta. Con todas las dificultades que tener un estado genocida permanentemente atacando al lado, ¿no? Totalmente. Pero era una ciudad que funcionaba, por lo menos hasta octubre del 2023. La gente llevaba una vida con relativa normalidad. Pero bueno, nada. Pareciera como que la intención también es, bueno, caigo, pongo los fierros para hacer mierda un lugar y luego ahí desarrollo cualquier tipo de locura de proyecto mega hotelero, qué sé yo. Sí. Bueno, sobre este plan, en las últimas horas empezó a trascender que había un supuesto acuerdo de la resistencia de Hamas justamente con este plan de Trump, pero lo que aclaran es sí y no. Acordamos con que se tiene que terminar el genocidio. Esto trascendidos.
por lo menos hasta que entramos al programa, no había una conferencia de prensa oficial de la organización diciéndolo, pero muchos medios que siguen mucho el tema, Hispan TV, Al Jazeera, Al Mayadin, levantando la noticia. Esto de que la organización comparte la necesidad de terminar con el genocidio de su propio pueblo, obviamente, que aceptaría entregarle la administración a este comité, pero bueno, pone en suspenso otra serie de puntos Claro. que me imagino yo van a tener que ser discutidos y que además está bien, porque si los palestinos no se sentaron en ninguna mesa a discutir esto, tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Bueno, les decía, esto últimos momentos, entonces está como... Está en pleno desarrollo. Está ahora en pleno mismo. desarrollo. Lo que sí les puedo decir que en las últimas horas incluso Trump le pidió a Benjamín Netanyahu, le puse un ultimátum a Hamas para que se siente. Le dije, hasta el domingo tienen tiempo. Me están diciendo que aceptan y vos seguís bombardeando, hermano. Pará un poco. O sea, Asesino, esto hijo de fue puta. ahora. Un tuit que salió, que sacó Donald Trump diciendo... Es necesario que por lo menos paren los bombardeos ahora, que se está acercando un acuerdo, entre comillas, ¿no? Claro. Que habrá que ver cómo se va dando. No, quisiera seguir ahora con esto que también me sirve a mí, porque me reconozco no tan al tanto o no tanto en el detalle como ustedes dos que vienen siguiendo la agenda internacional. Recuerdo para quienes nos están mirando que tanto Agus, que es staff permanente de Comité de Crisis, como Lu, que vino hoy a hablar un poco sobre la situación en Gaza. La presidenta. La presidenta, hay que recordarlo también, de Barricada TV. No se enoja. Si no lo decís todo el tiempo, se No enoja. se viene el escarmiento. Nada, ellos forman parte de Horizonte Sur Global, el programa de internacionales de Barricada TV, que viene siguiendo muy de cerca Juan, con Juan Bocacci, que ahora mismo está. No sé dónde está ahora. ¿Se en sabe? alguna playa. Está en algún sí. paraíso fiscal, me lo imagino. Sí, seguro. Sí, ¿no? Bueno, vos lo tenés también. Vos lo ves todos los días. Sí, lo veo todo Ahora el no. tiempo. Basta de ver a Juan. Claro, se desapareció Ya no sé ahora. ¿Qué más Sí. compartir con Fue él? con la de la comunidad BTV, dicen que se fue. Oh, tremendas Dicen que pasó eso. declaraciones. Nada, acá los chicos siguen de cerca la agenda internacional. Yo la apuesto es que no es mi área de expertise, entonces también me hacen hacer un montón de preguntas que creo que también les pueden servir mucho a quienes nos están mirando del otro lado. ¿Cómo arranca este quilombo? O sea, ¿de dónde sale Israel esta idea de que es un estado artificial? ¿Quiénes lo avalan? ¿Cómo se genera? Sí. ¿De dónde nace este conflicto que hoy está terminando en la práctica de destrucción, invasión y, bueno, nada, todo lo que estamos viendo que sucede en Gaza? Sí, bueno, decíamos, ¿no? Este plan genocida no es nuevo. Tiene por lo menos casi 78, 80 años. Está el mapa, ¿no? Está el mapa, ahora se lo vamos a pedir a Ahí Nacho, lo ahí tienen lo a mano, tenemos. qué rapidez. Miren cómo fue la ocupación, ¿no? Del territorio. Tenemos a la izquierda el Ahora, 100%. Vamos a ir Dale. contando un poco. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo arranca la cosa, no? Palestina estuvo 3 siglos bajo el dominio del Imperio Otomano, ¿no? El Imperio Otomano llega a la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano aliado a las potencias centrales pierden la Primera Guerra Mundial, eso no es ninguna novedad, y bueno, se desintegra, tienen que entregar parte de sus tierras. Una de las tierras que tenía, que estaba en dominio del Imperio Otomano, era Palestina, ¿no? En ese momento pasa a estar bajo control del imperio de los británicos, ¿no? En el momento en que empieza a estar bajo dominio de los británicos, Reino Unido promete apoyar, ¿no? la creación justamente de un Estado judío en Palestina, porque parece que para ellos eran tierras que no estaban habitadas. Ah, digo, che, ¿sabes que tengo un baldío que lo Claro, tiraba, tiene una carpa ahí? Bueno, y eso obviamente empieza a incentivar la inmigración a esas tierras. Pasan los años, mucha más migración de distintas partes del mundo, pero particularmente de los judíos. 1947, la Asamblea General de la ONU propone dividir a Palestina en 2 estados, que era un poco lo que adelantabas, Agus, ¿no? Uno judío y uno árabe. ¿Y qué dice? Che, a los judíos démosle el 55% del territorio, para los árabes el resto. Bueno. De onda.
¿Qué onda? Territorio O sea, que están ellos. Claro, o sea, es inentendible. Imagínate que, a ver, para ponernos como para bajar la info a tierra, imagínate qué pasa acá en Argentina, ¿no? Que dicen, che, ¿sabes qué? Bueno, vamos a dividir Argentina, el 55% se lo dejamos a tal pueblo y el resto, bueno, que se cae con el 45% que le queda. Y encima le vamos a recontrabancar los trapos a los otros. O sea, Bueno, es un poco lo que decía Abdalá, un compañero palestino que vive acá, que dice, bueno, che, ¿los argentinos qué dirían si nos proponen eso de las Islas Malvinas? Claro, eso, vos estás ¿No? dispuesto a renunciar a ese reclamo por soberanía de las Islas Malvinas. Imagínate si pasase en el 55% de tu territorio, ¿no? De tu casa, de donde vos vivís. Ujú. Exactamente. Bueno, decíamos, ¿no? Entonces, en 1947, en la Asamblea de la ONU se propone esta división en 2 estados, 55% para un estado judío, el resto para un estado árabe. En 1948, fecha clave para esta causa, Ben Gurión, que es un líder del movimiento sionista, que luego fue además primer ministro, ¿no? De lo que fue el primer estado de Israel, proclama justamente el Estado de Israel y con eso se desata la primera guerra árabe-israelí. Y ahí, bueno, decíamos fecha clave porque es lo que se conoce como la Nakba, ¿no? El desplazamiento de más de 700.000 palestinos de su territorio. Israel ocupa más del 55% en ese momento. Luego viene la Guerra de los 6 días, 1967, donde Israel no solo ya ocupa los lugares que ya tenía, sino avanza sobre Gaza, sobre Cisjordania, sobre Jerusalén, el Sinaí, los Altos del Golán. Bueno, comienza la ocupación militar como tal, Por ¿no? medio los de armas, territorios. por medio de poder de fuego, adquirir territorio. Eso es la parte más histórica. Después nos vamos acercando a lo que ya conocemos más, ¿no? El comienzo de las organizaciones de la resistencia, las intifadas, ¿no? Muy, muy importante hablar de las intifadas, que no eran más que levantamientos populares contra la ocupación. El pueblo bancando la resistencia palestina con piedras. Ven imágenes que son tremendas, ¿no? El pueblo saliendo a cascotear un tanque de guerra, digamos. Bueno, tenés que tener, viste, unos huevos, la verdad, para salir a bancarte esa, porque tenés un Estado que no tiene problemas en salir a masacrar. Ya lo vimos, ¿no? Y lo veíamos en ese momento, lo siguen haciendo hoy. Más aún hoy. Exactamente. Entonces, bueno, esto no es nuevo, los ataques desde ese momento siguen, tienen por lo menos 77 años. Y a propósito de esto, Nacho, vemos el video 6. לא מקבלים, קודם כל, לתת להם מכות, לא רק מכות כל כך מכילות, שהמחיר יהיה כבד מנשוא. כרגע המחיר לא כבד מנשוא. זו התקפה רבת היקף על הרשות הפלסטינית. להביא אותם לפחד שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים להם, יראו לנו לתוך הישב פה וצחוק ופשוט הם לא פוחדים לצחוק. זה מה שמביא אותם ואז, רגע, אבל אז השוק מהעולם יגיד מה, אתם פושעים? אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה דבר שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. הם אומרים שהם בעדינו, אבל כאילו... לא יכניעו. El nivel de hijaputez que tenés que tener en la sangre y en la cabeza para hablar de eso, hablar de cómo derrumbar la moral de un pueblo, de cómo planificar ataques que tienen que ser muchos ataques dolorosos. El chabón admitiendo que le chupa un huevo la opinión pública, que se va a amparar en Estados Unidos. Todo eso mientras comparte un morfi ahí con un nene al lado. O sea, Sí. ahí te das cuenta de, Bueno, ese de lo video- normalizado que está. Totalmente. Ese video es del 2001, todavía no estaba en el gobierno Netanyahu. Y este personaje es el que hoy sostiene este genocidio. Dice, el cumpliendo lo que mundo dice. no dirá nada, dice el tipo, ¿no? La verdad que para mí debe ser uno de los tipos más perversos del mundo, pero la claridad de lectura geopolítica, ¿no? Sabiendo bien qué podía hacer si Tal llegaba cual. al gobierno. Tal cual. Totalmente. Bueno, esto, ¿no? Como la complicidad muy grave de los organismos internacionales al respecto de la situación en Israel, de los países centrales, porque hay una limpieza étnica que está planificada, lo está dejando en claro, con muchos archivos, lo deja en claro el Estado de Israel desde su creación, ¿no? Totalmente. Ahí quería agregar una cosita. Estamos a días del 7 de octubre, que es cuando se recuerda
este supuesto ataque de Hamas sobre Israel, que los medios occidentales lo presentan como el hecho fundante de la guerra, entre comillas. Quiero decir, como está presentado en los medios, es Israel fue atacado por Hamas el 7 de octubre, se secuestró a ciudadanos israelíes y a partir de ahí empezó la guerra inevitable. Bueno, lo que muestra este video de Netanyahu de hace 24 años es que no es absolutamente falso el relato. El 7 de octubre podía pasar, podía no pasar. La intención de Benjamín Netanyahu y del sionismo era lo que está pasando hoy, era la limpieza étnica, era terminar de tomar esos territorios. Y bueno, el 7 de octubre funcionó como una excusa y se armó la narrativa en base a eso, pero esto ya estaba planificado. Así es. Bueno, nada, vemos... Sí, perdón, y una cosa, y la importancia me parece a mí de buscarle una solución política y secular a este conflicto, ¿no? Saliendo del argumento religioso, porque esto te invalida totalmente. Claro. Bueno, sí, eso. No, perdón, lo que te decía era... interrumpí. Empezamos a ver cómo se construye, ¿no? Históricamente, cómo arranca, cómo se establece de manera artificial el Estado de Israel, cómo se dividen las tierras de una Palestina con una población ya existente, que tiene con identidad propia, con una cultura propia, con historia y demás, que se ve cercenada por las potencias que habilitan la existencia del Estado de Israel y luego el aval internacional, porque acá no se trata de un aval explícito, puede ser también el silencio de la comunidad internacional, que puede decir o no decir nada al respecto mientras matan miles y miles de palestinos para terminar de ocupar esas tierras que vienen siendo ocupadas desde hace mucho tiempo. Entonces esto sirve también, y les comento a los que nos están viendo, que este tipo de raconto histórico sirve para darnos cuenta de cómo se arman estas movidas de geopolítica. O sea, esto es geopolítica, ¿no? Uh-huh. Es la lucha por los recursos, por los espacios, por el territorio. Y como siempre, el diablo mete la cola. En este caso, siempre estamos hablando de que Estados Unidos es quien provee de los recursos materiales para que esto suceda. O sea, es como que son campeones en eso, ¿no? En invasión, en ataques. Sí. Desde siempre hacen eso. Y siempre buscan la excusa perfecta para luego ir y llevar la libertad, llevar la libertad de elección, la libertad de culto, lo que sea. Pero siempre hay una intención clara que es invadir, apropiarse, asesinar y oprimir. O sea, porque creo que forma parte de todo el mismo combo, ¿no? Porque de pronto había líderes políticos en Medio Oriente que tenían bien en claro lo que querían hacer y bueno, después las guerrillas, los grupos paramilitares, se me ocurre, no sé, el caso de Gaddafi, lo que pasaba con Saddam Hussein, digo, eran líderes de su región, que obviamente nosotros desde Occidente podemos tener una lectura de una manera u otra de cómo se manejan allá, pero los tipos lo que hacían era que querían mantener la autodeterminación de sus pueblos y terminaron asesinados. Siempre que está atrás de todo eso es Estados Unidos. Es Estados Unidos. Bueno, pasan nuestros territorios también, ¿no? Está pasando acá. Hay gente muy interesada en los recursos argentinos. Lo vienen diciendo a viva voz hace mucho tiempo. Hace poco lo estábamos hablando cuando habló el nuevo jefe del Comando Sur, que retomaba la retórica de Laura Richardson, la anterior jefa del Comando Sur, aquí que se encarga, ¿no? Es el grupo militar de Estados Unidos que se encarga de la como observación, ¿no? De Latinoamérica. Y obviamente la intervención. Uh-huh. Nada, acá hay recursos que nos interesan y vamos a hacer todo lo posible para apropiar. No dicen apropiarlo, dicen como vamos a gestionarlos, algo así, ¿viste? Bueno, justo estos días hablábamos en Horizonte Sur Global, pasó el chivo de paso, en Estados Unidos hoy con la famosa guerra contra el narco está avanzando sobre el Mar Caribe, particularmente para terminar con un gobierno democráticamente elegido, como es el gobierno de Nicolás Maduro en la República Bolivariana de Venezuela. Digo, para el que no quiera irse hasta pensar, ¿por qué yo me tengo que solidarizar con Palestina que está del otro lado del mundo? Sí, bastante cosas tenemos acá. Claro. Bueno. Una manera de darse unas manitos. Está pasando acá nomás. Está pasando acá nomás. ¿No? Y nuestra región es una región de paz hasta el momento. Ponerse en ese lugar es muy complejo, que los países no salgan a denunciar este plan también de Trump, también es muy complejo, ¿no? Para mí es interesante ese ejemplo que traes porque, el saqueo de los recursos por parte de Estados Unidos en América Latina ya existe y hace rato.
cambió un poco la forma con Trump, es cierto, es más agresiva todavía, es más explícita todavía, pero ya existe. Pero también lo que muestra es que esa forma de colonialismo que existe hoy puede cambiar y que en otro momento pueden ser inclusive ofensivas militares, que ya lo que tenemos hoy es una tragedia, digo. Sí. Lo sabemos todos los latinoamericanos, vivimos como el orto y en buena medida es por culpa de ese saqueo. Bueno, inclusive puede avanzar más y ser más agresivo y ser directamente ocupaciones, ofensivas directas. Sí, ya no es descabellado pensar en que en algún momento podría haber algún tipo de ofensiva militar, ¿no? Aquí en Latinoamérica, de Bueno, algún tipo. Muchos países de nuestra región tienen bases militares. Claro. Ecuador está en una situación muy complicada. También lo hablaron en Horizonte hace Sí. poquito. Eh, El caso de Ecuador. Panamá, Muy complejo. Panamá está en una situación bastante complicada también. Paraguay y también Paraguay que se suma a esa guerra, supuesta guerra contra los narcos. Bueno, hoy reventaron otra lancha. Otra lancha Salió en Mar otro Caribe video. y ya también el gobierno de Venezuela salió a denunciarlo. 4 personas murieron en ese supuesto ataque contra el narcoterrorismo. Otra vez, esa excusa de peleamos contra los narcos, peleamos contra el terrorismo. Loco, los que andan recontrapuestos de fentanilo suceden en tus calles, Trump. O sea, no sucede acá, digamos. Que se cuida Esper, ¿no? Claro. Que Le tiran un limón y se va en moto. Imagínate si lo bajan. Estados de la Unidos del misma forma. 2001 con los atentados fue la justificación perfecta, ¿no? La lucha yo contra decía el, eso, contra el cuando hablaba terrorismo. de buscar la justificación perfecta para luego accionar, Ujú. yo pensaba en el claro ejemplo del 2001. Sí. Hay muchas, eso lo podemos, si quieren en detalle, lo podemos hablar bien en detalle en otro programa y como desmenuzar en otro nos estamos yendo, ¿no? horizonte de crisis, podemos hacer otro crossover, y hablamos bien de cómo fue el caso del 2001 y todos esos detalles extraños de cómo se termina dando el atentado o no atentado, lo ponemos en duda, de las Torres Gemelas, también lo que pasó en el Pentágono, el cuarto avión que nunca apareció. Sí. Hay un montón de cosas muy extrañas que luego sirven para que Bush desate Y las y haga consecuencias, mierda todo. ¿no? Para mí me parecen mucho más graves las consecuencias de ese momento. Claro. Sí, obviamente, Debemos saber saber un qué es poco lo la que. distancia, ¿no? Claro, exacto. Pero bueno, todo esto es producto de la política de Estados Unidos de avanzar con esa justificación. Bueno, imperialismo explícito, escenas de imperialismo explícito. Me permiten un segundito, Dale quiero mandar nomás. un saludo a la gente que nos Sí, está... el chat está muy El activo. chat, bueno, Hermes, Erika, un saludo grande, siempre nos acompañan. Alejandra, desde Maldonado, Uruguay, le mandamos un saludo grande acá a los hermanos de acá al lado. Alejandra dice, liberan a los rehenes secuestrados por Israel en aguas internacionales, con lo que arrancábamos hoy el programa de hoy, remarcando que Israel envía buques de manera ilegal y detiene y secuestra a casi 500 personas que formaban parte de la flotilla Global Sumud en aguas internacionales, digamos, transgrediendo todo tipo de límite legal. Los secuestran, están secuestrados hoy y estamos hablando de los 4 argentinos que están ahí, Cascote, Cere Fierro y si no tenés ahí. Sí, no los Nicolás mencionamos. Perecini y me falta el nombre del Sí. otro compañero. Bueno, nada, exigimos la total justicia. Nicolás Calabrese. Nicolás Calabrese. Dice, Alejandra dice, liberan a los rehenes secuestrados. 3 compatriotas permanecen secuestrados. 4, según nuestra info, Viva Palestina libre, soberana. Estamos en la misma. Tino dice, saludos y abrazos de bienestar para todos los participantes de la Global Sumud Flotilla. Reciban todo el cariño desde Islas Canarias con paz, fuerza y alegría. Islas Canarias, mirá dónde. Mariano Leche. Capaz anda Juan. Paso. ¿Cómo, Agustín? Capaz anda Juan por ahí, ¿no? Y capaz que está ahí con la guita de la comunidad, ¿no? Buenas tardes, gente Con linda. razón no quedó nada acá, che. Sí, ya algo raro está pasando. Excelente programa, bueno, gracias Mariano. Los 3 uruguayos, ahí va. Los 3 uruguayos son los que están. Es verdad, me confundí. Era la Lo que la decía, compañera está bien. de Uruguay la que mencionaba que hay 3 uruguayos secuestrados. También Sí. exigimos la liberación de ellos, así como el resto de todas las personas que fueron secuestradas por Israel. Hola chicos, vamos con todos. Mónica Patricia Enríquez, un saludo grande para. 3 uruguayos y 4 argentinos, dice Alejandra, que sigue muy activa. Sí, está. Bien, me está gusta. ahí. Agradecemos. Y Tino vuelve a comentar, gracias Barricada TV por todo el contexto de información y que a tanta gente nos ayuda a sostener todas las movilizaciones y a parar el genocidio en todo Palestina, Free Palestine, Palestina Libre. Estamos en esa, estamos para eso. Un beso particular a Eri, le mandamos, nuestra amiga. Que Eri Jiménez, Sí, Eri sí, un Jiménez. beso, un beso.
Ve antisionismo y se suma. Se ve. Y sí. Sí. Y Lucy entré. Podría estar en esta mesa Y tranquilamente. antisionismo y entré, nada, sí, somos antisionistas, completamente antisionistas. Israel es un estado genocida, invasor, gobernado por una manga de hijos de puta, eso no hay ninguna duda. ¿Con qué seguimos? ¿Hay algo más que tengamos que hablar del tema? No, a ver, si quieren, ya veo la hora y estamos Sí, medio estamos sobre... 19:51. Bien. Netanyahu tiene una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por genocidio y por crímenes de guerra. O sea que si el tipo No lo está pasase por un diciendo- lugar lo pueden meter en cana. Sí, lo que pasa es que nadie se anima, ¿no? Claro. Pero podrían. Pero podría, bueno, ya viajó a Estados Unidos, fue a la Asamblea General de la ONU, No en pasó Nueva nada. York, no pasó nada, ¿no? Decían que el chabón que veían, había visto un video, ¿no? Que hablaban de que el tipo evitaba pasar por ciertos lugares con sus aviones por miedo a que lo metan en cana. Creo que era el caso de España. El chabón evitaba pasar por España justamente por miedo a que lo metan en cana. Ahí lo vemos en la Asamblea de la ONU vacía. Solísimo el tipo. Pero bueno, ¿qué pasó? Lo llaman a hablar a Benjamín Netanyahu y buena parte de los asistentes, con justa razón, se levantaron y dejaron hablando solo a un genocida, ¿no? Por último, me gustaría, aprovechando el contexto ONU y bueno, las respuestas, ¿no? a este genocidio, remarcar que a partir de la flotilla, pero también mucho antes, muchas organizaciones vienen llevando adelante mensualmente movilizaciones en todos los puntos del mundo que se les ocurra por la liberación de Palestina. Esto es importante decirlo, no hay un pueblo palestino que esté solo. Casualmente son los pueblos, ¿no? Los que están ejerciendo esa solidaridad. Muy pocas veces pasa adentro del recinto, por ejemplo, de la ONU. Pero hay un dato interesante, y me parece interesante traerles, que es el último material que les quiero compartir de declaraciones de Gustavo Petro. Bien. Abrimos el listado de voluntarias y voluntarias para ir a combatir a Gaza. Unámonos y seremos el ejército más poderoso del mundo. Y la democracia será y cesará el genocidio y podrá haber libertad en el mundo. Que una humanidad no es posible sino todas las personas que le entregan personas son libres. Ningún esclavo, ningún hombre o mujer bajo tiranía, ningún poder sobre la libertad humana. Las naciones que voten si se aprueba la resolución, y aquí un gran trabajo para que 2/3 partes de las naciones del mundo voten sí, tendrán la responsabilidad de configurar con sus propios ejércitos esta gran unidad, primera en el mundo, de un ejército que haga valer las órdenes de la justicia internacional. Bueno, ahí el último material que les quería compartir, el presidente Gustavo Petro, interesante la propuesta que hace, fuerte, ¿no? Propone en la ONU crear una fuerza militar internacional para defender Gaza. Militar, no dice, che, salgamos. Juntémonos Claro. a aplaudir o algo, a hacer una Exactamente. sentada, no. Y es interesante también, me parece, en la misma sintonía que viene haciendo Gustavo Petro durante su gobierno en Colombia, en decir, che, bueno, yo me siento con los funcionarios, les planteo cuáles pueden ser las propuestas de gobierno, pero esto también lo llevo a la calle, ¿no? Lo que veíamos ahí era un Petro saliendo a la calle con un megáfono, un presidente Lo quiero mucho. saliendo a la calle con un megáfono a decir, bueno, a ver si nos aprueban esto, ¿no? Y muy, muy interesante, y me parece que esto, por último, ¿no? Para cerrar, que combina un poco esta resistencia que hay en las calles por Palestina y que necesariamente también tiene que existir en ámbitos internacionales, como es la Asamblea General de la ONU, con un Consejo de Seguridad que si Estados Unidos vota en contra, no avanza nada. El poder de veto total. Exactamente. Estados Unidos es uno de los miembros con veto, ¿no? Con poder de veto en el Consejo de Seguridad. Sí, hay muchos países pidiendo un cambio, ¿no? En este Consejo de Seguridad de la ONU. Sí, que quedó cristalizado cuando se fundó, después Claro. de la Segunda Guerra. Tal-